Y como nosotros nos dimos cuenta, las mejores empresas de tecnología o las más valoradas económicamente, todos ellos se dedican a administrar datos, analizar datos y procesar datos con inteligencia artificial. Por ejemplo, The Economist, que es una de las revistas más importantes de economía del mundo en 2017, ya indicaba que el recurso más valioso en este momento a nivel mundial ya no es el petróleo, sino son los datos. Es por eso que países como Arabia Saudita, que es uno de los países más ricos del mundo, ya se está preparándose para la era post-petróleo. Como ustedes conocen, ellos tienen grandes proyectos de crear diferentes ciudades futuristas que sean autosostenibles y uno de los proyectos más interesantes es la ciudad de Line, que usted debe conocer, la línea, que es una ciudad futurista que tiene la forma de una línea que simplemente parece, digamos, en muchos rascacielos que están pegados constantemente y genera una línea y es una ciudad totalmente autosostenible. Muchos arquitectos piensan que no es posible realmente construir una ciudad de ese calibre de esa forma, pero ya lo está construyendo en este momento en Arabia Saudita. Entonces existen muchos países ya está preparándose para el futuro en una era post-petrólea. Y como la cantidad de información es tan grande, no es posible que sea procesado por las personas y tiene que entrar la inteligencia artificial. Muchos de ustedes deben conocer, él es el profesor Andrew Ng, uno de los eruditos más importantes de la inteligencia artificial, y indica que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Últimamente en Ecuador tuvimos cortes eléctricos, sí, y cuando tuvimos cortes eléctricos nos dimos cuenta que no se puede hacer muchas cosas de la vida diaria. O sea, no tenemos internet, no podemos ver la televisión, no podemos navegar, no podemos ver el YouTube, no podíamos hacer muchas cosas. Lo que indica Andrew Ng que en un futuro muy cercano, como la mayoría de las cosas va a incorporar la inteligencia artificial, si es que en algún momento quitamos la inteligencia artificial, no podríamos hacer muchas cosas, muchos de los servicios quedarían paralizados. Y para poder generar la inteligencia artificial yo necesito, además de los modelos, necesito los datos para generar los modelos, ¿sí? Y eso lo que indica que los datos se convierten como el combustible que mueve el motor de un cohete, que en este caso vendría a ser los algoritmos de inteligencia artificial. A lo largo de la historia hemos tenido algunos hitos importantes de la inteligencia artificial. El primero fue Deep Blue de IBM que ganó al campeón mundial, sí, a Kasparov, aunque en este caso no fue realmente inteligencia artificial, porque la cantidad de combinación de jugadas que tiene el ajedrez no es tan grande, así que Deep Blue no realmente necesitó de aprender a jugar, sino simplemente escoger la mejor jugada basado en unas posibilidades de combinaciones de opciones que se tenía dentro del tiempo que uno tiene que hacer la siguiente jugada en el ajedrez, pero algunos lo consideran como un hito de desarrollo tecnológico en el caso de los servidores. Pero luego aparece cosas como el Watson de IBM que participa en Jeopardy, ¿sí? Y que tiene un desarrollo muy importante en lo que son procesamiento de lenguaje natural y participa con dos personas, una persona que había ganado más cantidad de dinero en la historia de Jeopardy y con la otra persona que había ganado más cantidad de partidas en Jeopardy y Watson le gana a las dos personas. Luego también apareció AlphaGo, creado por DeepMind, que luego fue comprado por Google, que gana el juego legendario del Go. Sí, este es un juego bastante popular en Asia y esto es mucho más complejo que el ajedrez. Aquí sí, AlphaGo realmente aprendió a jugar al Go y le ganó a los campeones mundiales del Go. Primeramente le ganó a Isedol, uno de los campeones coreanos, y luego también le ganó al campeón mundial al siguiente año. Luego apareció AlphaGo Zero y el AlphaGo Zero fue una mejora del AlphaGo y el AlphaGo Zero ya gana el 100% al AlphaGo. Entonces, en este momento ya los seres humanos no pueden ganarle a la inteligencia artificial, por lo menos en el área del Go. Luego el AlphaGo fue adaptado para que jugara StarCraft, uno de los videojuegos, y también ha ganado a muchos videojugadores profesionales de StarCraft, el AlphaGo. Y luego aparece ya lo que son las diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa, como el Midjourney, que te genera diferentes tipos de dibujo, que ganó un concurso de pintura, como habíamos indicado. Y muchos esperan que para el 2045 lleguemos al punto de singularidad. El punto de singularidad es el momento cuando la inteligencia artificial supera a la capacidad del ser humano, ya sea de manera general o por lo menos en las capacidades en ciertas áreas
específica. Pero esa es un poco las expectativas que tiene muchas personas y es por esa razón que muchos de los países están tratando de regular la inteligencia artificial porque existe la preocupación de que, como pasa en las películas, realmente la inteligencia artificial pueda dominar a los seres humanos. Por eso que hace pocas semanas atrás, como ustedes conocen, la Unión Europea sacó la primera ley de inteligencia artificial para comenzar a regular esta tecnología. Y últimamente la evolución ha sido muy rápido. Sí, y eso se debe a diferentes tipos de factores como la aparición de nuevos tipos de semiconductores, las grandes inversiones que se han generado, la grande cantidad de datos que se puede alimentar la inteligencia artificial y está creciendo muy, muy rápidamente. Y si antes nosotros utilizamos la inteligencia artificial para hacer cosas discriminativas, para reconocer cierto tipo de objetos, para reconocer que existe algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer. Este es el uso que se está dando Watson, por ejemplo, en los sistemas hospitalarios, y esto funciona bastante bien. Se dice que Watson detecta mejor los tumores que el mejor de los oncólogos a nivel mundial. Yo vi funcionar este sistema en el hospital de Samsung en Seúl y me indicaba los médicos que el sistema funciona bastante bien. Los médicos simplemente dan una segunda opinión del resultado que entrega el sistema de Watson. Otro ejemplo bastante interesante fue Kensho. Kensho es un sistema financiero que terminó en 30 minutos el trabajo que le demoraba a un analista de Goldman Sachs en todo un mes y que ganaba $35,000 al mes. Ahora, entonces la idea es por qué, a pesar de que desde hace mucho tiempo existió una evolución interesante de la inteligencia artificial, por qué recientemente en este último año ha comenzado, digamos, este alboroto o este, digamos, interés de la gente en la inteligencia artificial. Porque ustedes recordarán que ChatGPT recientemente apareció hace un año, un poquito más de hace un año. Y es cuando recién la población en general comienza a tomar interés en la inteligencia artificial. Y eso no significa que antes no ha habido una evolución. Pero el interés que toma la gente en este momento en ChatGPT, en Gemini, en Llama, etcétera, etcétera, es porque anteriormente la mayoría de las soluciones estaban enfocadas en lo que es la inteligencia artificial discriminativa, ¿sí? Y lo que hace la inteligencia artificial discriminativa es analizar los datos. Y nosotros los seres humanos podemos aceptar que las computadoras manejan mejor los datos que las personas y nosotros aceptamos eso. Pero lo que apareció últimamente es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que lo que hace es crear nuevos contenidos, generar nuevos resultados en base a resultados anteriores, los cuales pensamos que nosotros los seres humanos éramos mucho mejores que las computadoras. Nosotros pensamos que los seres humanos éramos mucho más creativos, que solo nosotros podíamos generar cosas totalmente nuevas, pero ha demostrado que no es tan cierto. Por ejemplo, si es que nosotros utilizamos la inteligencia artificial discriminativa y entregamos muchas fotografías de perros y gatos, lo que hace la inteligencia artificial discriminativa, lo que hacía anteriormente, es reconocer cuál es gato y cuál es perro basado en las características que ellos van aprendiendo automáticamente la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial generativa últimamente lo que hace es permite crear nuevos contenidos basado en las diferentes fotografías con la cual ha estudiado, en este caso, a los perros y gatos. ¿Qué puede hacer? Puede generar una nueva imagen, totalmente nueva, basado en las características de perros y gatos, como la que ve usted ahí. Y esta es una imagen que fue creado por Dalí. También puede crear una historia, ¿sí? Basado en las características de perro y un gato. Por ejemplo, dice, había un gato que era muy malo, que le molestaba a un perrito, sí, etcétera, etcétera. También puede generar una canción basado en las características que ellos han aprendido y últimamente ya está comenzando a aparecer algunas canciones que han sido creadas por la inteligencia artificial. Y la noticia, la gran noticia comenzó con el chat GPT porque realmente contestaba las preguntas de una manera tan inteligente, tan natural como podría tener una persona. Como ya habíamos indicado, también en la parte artística está participando muchísimo la inteligencia artificial y a veces como que asusta un poco. Aquí pueden ver en este video una cosa interesante. Midjourney, como todos ustedes conocen, es una herramienta que te permite generar una imagen basado en una frase, basado en un pedido textual que tú puedes realizar.
Y yo utilizando la imagen que me generó Midjourney, yo puedo utilizar la herramienta de Gen 2 de Runway para, basado en esa imagen que me generó la inteligencia artificial, ya puedo crear animaciones. Es decir, yo utilizando un texto básico ya puedo crear una animación básica. Yo sé que todavía no se ve totalmente natural, pero esperemos de aquí a 3 años, esperemos de aquí a 5 años, cómo estos videos se verían. O sea, ya ahí sí se vería bastante natural. Entonces, en ese caso, necesitaremos de actores. ¿Sí? Esa es la pregunta que se podría generar en este caso. Y la inteligencia artificial generativa está evolucionando en el área del lenguaje. Está evolucionando en el área de las imágenes, en el área de la música y en el área del video. Y siendo un poquito más técnico, toda esta evolución de la inteligencia artificial generativa está basada en la tecnología de Deep Learning, como todos conocemos. Y el Deep Learning simplemente está basado en lo que son redes neuronales. Y las redes neuronales es una tecnología extremadamente vieja. Simplemente la Deep Learning lo que hace es generar muchísimas cantidad de capas retroactivas que generan aprendizajes mucho más complejos. Y cada uno lo que trata de hacer es tratar de simular el cerebro humano, las conexiones de las neuronas. Y nosotros sabemos que las neuronas se conectan, envían las señales eléctricas de una neurona a otra neurona a través de las sinapsis. Y lo que representa la sinapsis en un modelo de inteligencia artificial son los parámetros, en donde nosotros vamos poniendo los pesos de la red neuronal. Y mientras más parámetros tenemos, mientras más sinapsis tenemos, ¿qué significa? Más inteligente se vuelve la inteligencia artificial. En el caso del ChatGPT, ya se utilizaba 175 mil millones de parámetros, ¿sí? Y se dice que se analizó 5 billones de documentos, 5 millones de documentos para hacer su análisis. Y también se dice que se utilizaron 300 mil millones de tokens, palabras claves, con lo cual se hacía el análisis de esos 5 millones de documentos. Y obviamente, debido a todo este análisis, dio los resultados tan sorprendentes que realmente sorprendió, valga la redundancia, a toda la población mundial. Y este tipo de sistemas se lo conoce como la inteligencia artificial hiperescala, porque necesita de infraestructuras extremadamente grandes para que funcione. Para yo poder hacer una implementación de una inteligencia artificial hiperescala, yo necesito ingresos de datos con lo cual voy a realizar, necesito los algoritmos para generar el modelo de IA y necesito los parámetros, los cambios de pesos para que se genere. Pero para poder crear una infraestructura como esto, yo necesito invertir una gran cantidad de datos. Necesito invertir en datos en sí, que para acumular necesita de mucha cantidad de dinero. Se requiere de dinero para hacer el entrenamiento en sí, pero lo que más importante, donde se gasta más cantidad de dinero, es en la infraestructura de hardware que se necesita. Se dice que la primera versión del ChatGPT hizo uso de 10,000 chips de NVIDIA de A100. Y el costo de NVIDIA A100 depende del momento, de la oferta y la demanda, porque la producción de NVIDIA, de la creación de los chips, no abastece a todas las compras que quieren realizar las personas, pero para la época se conoce que cada chip de NVIDIA A100 tenía un costo aproximado de 10,000 a 20,000 dólares por cada chip. Entonces, si tú multiplicas 10,000 dólares por 10,000 chips que tenía, ya te imaginarás la cantidad de dinero que se genera. Y adicionalmente, no es solamente la compra de los chips, el clúster de servidores que se generan para la inteligencia artificial consume mucha cantidad de energía eléctrica. Se dice que por cada consulta consume una cantidad de energía eléctrica que permite evaporar 1 litro de agua. Eso es más o menos lo que dicen las estadísticas, lo cual significa que se está gastando realmente una gran cantidad de energía eléctrica, ¿sí?, para poder mantener una infraestructura como esta. Y todo esto ha generado una tendencia, como ustedes conocen, de lo que es el LLM, Large Language Model, modelo en lenguajes largo, que es lo que está de moda en este momento, ¿sí? Hubo una competencia directa, OpenAI contra el BAR, en la cual inicialmente ganó rotundamente OpenAI porque BAR entregó algunas respuestas incorrectas, poniendo un poco en vergüenza a Google en sí, pero apareció nuevamente en este momento Gemini, que ellos indican que es mejor que
el sistema de OpenAI. Habrá que ver cómo resulta en el futuro. Pero no son solamente ellos, ¿sí? Meta está sacando su propia infraestructura, LG está sacando su propia infraestructura, Neighbor también está sacando su propia infraestructura, Amazon está sacando su propia infraestructura y últimamente, como les había indicado, Google ha sacado su servicio de Gemini o Gemini en español, que al parecer, basado en los resultados que fue entregado por Google, supuestamente es mejor que el GPT que utiliza OpenAI. Y últimamente está un poco de moda lo que son la inteligencia artificial on device y se supone que el siguiente modelo de Samsung Galaxy va a incorporar un sistema de inteligencia artificial que se llama Samsung Gauss, que no va a necesitar de internet para realizar cierto tipo de cosas. Una de las cosas que más la gente espera es la traducción simultánea utilizando Samsung Gauss. Es decir, tú tienes un teléfono Samsung, tú tienes otro teléfono Samsung, tú en un teléfono tú hablas en español y la otra persona en el otro teléfono lo entenderá en el idioma que corresponda, ¿sí? Es decir, tú viajas a Corea y no sabes coreano para nada, simplemente utilizas el Gauss, hablas en español normalmente y la otra persona, sí, ya lo estará escuchando directamente en coreano. Y lo está tratando de implementar no solamente en los teléfonos Galaxy, también lo va a implementar en Samsung Books, es decir, que son las computadoras portátiles de Samsung, y también está tratando de implementarlos en los bots de Samsung, es decir, en los audífonos de bots, para que tú simplemente teniendo el audífono ya puedas entender el idioma nativo tuyo, a pesar de que la persona a quien está hablando en otro idioma. Y esa es una de las características que muchas personas están esperando y que se espera que la primera versión salga en este año. Y yo soy una de esas personas que está muy emocionado que salga ese servicio de Samsung. Otro de las tecnologías, otras tendencias tecnológicas muy importante en este momento, si no es la más importante en este momento, es el de los semiconductores, es decir, de los chips. Y esto comenzó a tomar un poco de interés de la población de manera general durante la pandemia, cuando hubo un, digamos, chip shortage, es decir, no existían mucha fabricación de chips. Como ustedes recordarán, cuando China tuvo problemas de controlar la pandemia, ellos tuvieron que controlar de una manera bastante fuerte y no permitieron que funcionaran muchas fábricas, inclusive encerraron a las personas en sus casas y ni siquiera permitieron que salieran de ella. ¿Qué significa? Que muchas de las fábricas de creación de chips de China no funcionaron y comenzó a generar, digamos, escasez de chips. Y una de las áreas en donde hubo escasez de chips fue en chips que son utilizados en los carros normales. Aquí en Ecuador no ocurrió, pero en muchos países, por ejemplo, en caso de Corea, durante la pandemia, tú querías comprar un carro, tú tenías el dinero, decías, aquí tienes el efectivo, dame el carro, y te decía, ¿sabe qué? Tiene que esperar 6 meses, tiene que esperar un año, porque no podemos fabricar los carros en este momento, porque no hay chips que controlan los diferentes componentes del auto. Y como ustedes ven, esa noticia fue bastante nombrado en diferentes partes del mundo. Entonces, algunas personas dijeron, entonces, ¿por qué no creamos más chips en otros lados? Y eso también pensó en Estados Unidos. Entonces le dijeron a Joe Biden, le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos escasez de chips y las empresas de manufacturas de carros de Estados Unidos no pueden crear carros. Y Joe Biden le dijo, entonces, ¿qué? Creen más chips. Que internamente en Estados Unidos creen más chips, qué apoyos podemos dar. Y los asesores de Joe Biden le dijeron, ¿sabes que en Estados Unidos nosotros no fabricamos chips? Y esa es una cosa bastante interesante porque muchas personas piensan que en Estados Unidos dan grandes empresas de semiconductores como Nvidia, Intel, qué sé yo, AMD, Qualcomm, etcétera, etcétera. Y mucha gente piensa que ellos crean los chips, pero no es así. Y eso es una cosa bastante interesante. En el ecosistema de los semiconductores, en el ecosistema de la creación de chips, existen algunos tipos de empresas, de los cuales vamos a analizar dos. Una empresa es de tipo fabless y los otros tipos de empresas son los de foundry. Las empresas de fabless, como su nombre lo indica, son las empresas que no tienen fábricas. Lo único que hace es diseñar los chips. Crean los diseños electrónicos en diferentes software especializados que normalmente utilizan de Cadence o Synopsys, que son las dos empresas más importantes que ofrecen software de diseños de chips. Entonces, muchas empresas lo único que hacen es diseñar chips.
Un ejemplo, AMD no crea chips, solamente diseña chips. Nvidia no crea chips, solamente diseña chips. Qualcomm no crea chips, solamente diseña chips. Y así sucesivamente. Mientras que las empresas de foundry, ¿sí?, son las empresas que ayudan a crear los chips, es decir, traen los diseños de estas empresas y le ayudan a fabricar. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no se dedicó al foundry? Porque el foundry tenía dos inconvenientes. Primeramente, los réditos económicos que generaba el mercado de foundry no era tan grande. Es decir, una persona que diseñaba o la empresa que diseñaba los chips ganaba muchísimo más dinero que una empresa que fabricaba los chips. Es como cuando tú creas una casa. ¿Quién gana más dinero? ¿El arquitecto que diseña la casa o el albañil que realmente construye la casa? Obviamente el arquitecto gana mucho más dinero. Y así era en el pasado. Sí, las empresas de fabless ganaban muchísimo más dinero. Y el segundo problema es que la creación de los chips hace uso de materiales que contaminan el ambiente. Entonces Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Nosotros no queremos crear fábricas aquí en Estados Unidos, por lo menos no muchas, porque va a contaminar nuestro territorio. Más bien que se dediquen a hacer el foundry en aquellas épocas empresas que estaban en vía de desarrollo y dos de esos países era Taiwán y Corea que aceptaron a crear el mercado de foundry. Entonces aquí pueden ver un poco las compañías. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, AMD, Nvidia, Apple, Qualcomm, Broadcom, ellos no crean chips, solamente hacen diseños de chips. Empresas como TSMC, que es la empresa más grande de foundry, que tal vez ustedes conozcan. TSMC significa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, una compañía manufacturera de semiconductores de Taiwán, es la más grande del mundo. Y tenemos a Samsung, tenemos a SMC, tenemos UMC y otras empresas. Las dos únicas empresas, sí, grandes que se dedican tanto a hacer cosas de fabless como de foundry solamente es Intel y Samsung. Pero Intel no puede crear chips de última generaciones. Cuando nosotros hablamos de chips, hablamos de una unidad de medida que son los nanómetros. Mientras más pequeño es el nanómetro, es decir, más pequeños son los transistores que se utilizan, más poderoso es el chip. ¿Por qué? Porque puedo utilizar en menos cantidad de espacio más cantidad de transistores, lo cual significa que puede realizar más cantidad de cálculos o puede guardar más cantidad de memoria. Entonces, por ejemplo, ahorita están las dos únicas empresas que pueden fabricar chips de 4 nanómetros hacia abajo. Las dos son TSMC y Samsung. Son las dos únicas empresas que pueden generar chips de alta generación. Intel no puede hacer. Intel creo que está en los 10 nanómetros más o menos. Y como pueden ver, de las empresas que crean chips, TSMC se lleva el 54% del mercado, Samsung se lleva el 17% del mercado y algunas empresas chinas se llevan más o menos unos 7% del mercado. Entonces, como pueden darse cuenta, entre TSMC y entre Samsung se lleva la gran parte del mercado de los chips de alta categoría. Entonces, cuando se dieron cuenta que había este problema, que había desabastecimiento de chips, Estados Unidos se asustó. Sí, literalmente se asustó. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer? Comenzó a exigir y comenzó a generar, digamos, presupuesto para que comenzaran a existir producciones de chips dentro de Estados Unidos. Creó algunas leyes, como vamos a ver, como la ley de chips, como la ley IRA, con la reducción de impuestos, para dar incentivos a empresas para que creen fábricas dentro de Estados Unidos. Entonces está apoyando muchísimo a Intel para que comience a desarrollar y también le pidió a TSMC y Samsung de manera semi obligada para que puedan crear fábricas. TSMC creó 2 fábricas y Samsung está creando ahorita en este momento en Texas una nueva fábrica que dé, digamos, abastecimiento a las necesidades, las demandas que tiene Estados Unidos. Y aquí viene un tema, como ustedes conocen, la guerra silenciosa de semiconductores que comienza a aparecer entre Estados Unidos y China. Estados Unidos no quiere que China se desarrolle de una manera adecuada, ¿sí? Y ha puesto cierto tipo de restricciones, de bloqueos para que China no pueda desarrollar su tecnología de semiconductores de creación de chips, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Y por qué es tan importante el chips en este momento? Porque el chip se utiliza en todos lados. Se utiliza en carros, se utiliza en electrodomésticos, últimamente se utiliza para la inteligencia artificial, se utiliza en armamentos, ¿sí? Y si es que no tenemos chips, no podemos fabricar chips, realmente no se puede crear ningún tipo de producto que sea moderno que nosotros utilizamos en este mundo. Y en el área de la inteligencia artificial,
el área de semiconductor, el área de chips, es un área súper importante. Y se ha desarrollado de una manera extraordinaria. En este momento, la mayoría del desarrollo de la inteligencia artificial se ha basado en GPU. Antes se creaban los modelos utilizando los CPUs, porque pensaba que el CPU era mejor. Pero el profesor Geoffrey Hinton demostró que el GPU era mucho mejor para crear modelos de inteligencia artificial que los CPUs. Por cierto, el profesor Geoffrey Hinton es profesor de la Universidad de Toronto y él demostró a través de un concurso que se denomina ImageNet, que se hace anualmente, y la idea es tratar de reconocer imágenes utilizando modelos, y desde que comenzaron a utilizar el GPU, desde ahí todos los equipos que han ganado este concurso han basado su modelo, ha sido creado utilizando el GPU. Entonces se dieron cuenta la gente que el GPU era muchísimo mejor para crear modelos de inteligencia artificial que el CPU. Entonces comenzaron a comprar, obviamente, a las empresas que creaban GPU. En ese entonces, los dos más importantes, se podría decir, era Nvidia y AMD. Pero Nvidia tenía una ventaja extremadamente grande. Primero, los GPUs de Nvidia eran mejor, pero la ventaja competitiva más grande era su plataforma de software llamado CUDA, que le permite hacer desarrollo de software basado en GPU de una manera bastante sencilla. Últimamente sacaron el CUDA X, que te permite generar software de inteligencia artificial directamente. Se dice que el 80% del mercado de la inteligencia artificial está cubierto por GPUs de Nvidia. Es por esa razón que los precios de las acciones de Nvidia ha crecido increíblemente últimos días, últimos meses, ¿sí? Si ustedes van, qué sé yo, a Yahoo Finance, buscan en Google el precio, como ha estado variando de Nvidia de la bolsa de valores, van a notar que ha subido en gran cantidad. Y estamos en este momento, en un momento en donde muchas de las empresas están tratando de crear chips que sean mucho más óptimos para la inteligencia artificial que el GPU. Ya han existido algunos intentos. Por ejemplo, Google, como les había indicado, sacó su TPU, que significa Tensor Processing Unit, para utilizando con su software de TensorFlow. La idea fue eso, 2016 sacaron, pero no superó al GPU de Nvidia. También el AWS sacó su propio chip llamado Inferencia, y también luego sacó Trainium, que sería utilizado en sus plataformas de AWS. Y estamos ahorita tratando de migrarnos, como digo, de GPU hacia los diferentes chips de IA. También han existido intentos de Intel, también han existido de empresas como Atom y también intentos como la de Tesla. La de Tesla, su super servidor Dojo, hace uso de chips que fue diseñado internamente por Tesla mismo, que se llama D1. Y se espera que en el futuro la intención es que lleguemos a un punto de que creemos chips que se denominan neuromórficos. Y la idea es que un chip simule el cerebro humano. Y ya están comenzando a aparecer los primeros chips neuromórficos, aunque básicos todavía, y han existido algunos planteamientos, algunos prototipos que ya fueron creados por Intel, por Samsung, por SK Hynix y por IBM. Y este mercado de los semiconductores de IA va a ir creciendo rápidamente a lo largo de los tiempos. Y esto es una cosa que es un mercado realmente que está en crecimiento. Inclusive por la evolución de la inteligencia artificial, también el área de las memorias también ha tenido un crecimiento bastante grande. Entonces ustedes deben también haber escuchado lo que son las tecnologías HBM, que son los nuevos tipos de memoria ultra rápidas que ha sido desarrollado por Hynix, SK Hynix, que es una de las dos empresas que venden más memoria RAM. Por cierto, entre Samsung y SK Hynix, ambas empresas coreanas, entre ellos venden o cubren más del 70% del mercado de RAM a nivel mundial. ¿Sí? Entonces estas dos empresas se puede indicar que son las dos empresas que realmente abastecen la memoria del mundo de alguna manera. Y Hynix creó un nuevo tipo de memoria que se denomina HBM, que es mucho más rápido, que se conecta bastante bien con el GPU, con el CPU para la inteligencia artificial, y últimamente ha tomado mucha atención. Y nuevamente el valor de las acciones de esta empresa también ha crecido increíblemente, la de Hynix.